Eh, este tema que vamos a tocar hoy, pues yo lo quise resumir o sintetizar en uno solo, pues él abarca 3 temas y me parece que al nivel en que ustedes están, pues prefiero que se lleven una buena semiología de la piel, una buena presentación de cómo hacer un examen clínico cuando a ustedes les toque ya el choque con los pacientes, que va a ser pronto, y que la parte de semiología de la piel pues siempre está muy expuesta en las historias clínicas. Y es por eso la importancia de que ustedes lleven este, este tema en su conciencia para cuando les toque realizar sus historias clínicas. No se pudo poner pantalla completa, Alejandra. No sé cómo hacerlo, profe. Vamos a acercar, la voy a acercar un poquito más para que se vea más amplia. ¿Ellos lo ven bien? Sí, sí, se ve bien. Ok, vamos a la siguiente, por favor. Para hacer el estudio de un paciente cuando nos llega a la consulta, tenemos que tener bien claro el enfoque diagnóstico de la historia clínica. La historia clínica en la dermatología no es como el resto de las historias clínicas de las otras materias que ustedes están acostumbrados, como por ejemplo en medicina interna y pediatría o ginecología. En dermatología, pues son puntos específicos de los que hablamos. No necesariamente tenemos que tomar todas las herramientas que tenemos para examinar al paciente y como ya le digo, aquí nos valemos más que todo de los ojos, porque el paciente nuestro, él muestra todo lo que trae, lo trae encima de su piel. Por eso los ojos y aprender a ver en dermatología es muy importante. Todos pues saben que es la dermatología que estudia. Y también recordamos que ella es una rama de la medicina interna que implica hacer un examen integral del paciente desde los cabellos hasta la punta del dedo del pie. Del pie. Bien, siguiente. Dame la otra. Eh, la piel es una frontera entre un mundo interior y exterior. Tiene que estar íntegra, puede ser asiento de enfermedades, puede ser que las enfermedades que el paciente traiga sea localizada exclusivamente en la piel, puede estar invadiendo otros tejidos, otros órganos y algo muy importante para la práctica médica es que ella es una expresión de enfermedades sistémicas. Como ya les había comentado, la piel es el órgano más grande o más extenso, más accesible del cuerpo. Puede reflejar enfermedades internas, posee múltiples funciones, como ya pudimos ver en la clase anterior. Aquí está un corte de piel para que recordemos que vimos bastante en la clase pasada. La piel cumple funciones, les decía, bastante interesantes, entre ellas la inmunológica, que es una de las funciones por excelencia. La piel nos cubre, nos protege y se constituye en una barrera fundamental de barrera fundamental con el medio ambiente. Es el órgano que nos comunica por excelencia, porque nos refleja la personalidad, la actitud ante la vida. Solamente con usted visualizar una persona y hacer ver en forma detallada, puede encontrar que rasgos de la personalidad de esa persona sin que ella se lo comente, solamente viéndolo.
cumple un rol muy importante o crucial, diría yo, en la comunicación, en la socialización y sobre todo en el reconocimiento corporal, en lo que se conoce como la autoimagen corporal. Es por ello que hay tantas enfermedades en la piel que comprometen la parte psicológica del paciente, como por ejemplo el acné. El acné lo llamamos está dentro de esta llamada donde el autorreflejo corporal o la autoimagen corporal se ve alterada. Por lo tanto, debemos hacer un diagnóstico temprano para que el paciente pueda evitar estos choques que pudieran tener de su mente con su imagen. También la piel cumple funciones de queratopoiesis, hidroelectrolíticas, termorreguladoras, melanocíticas, endócrinas e inmunitarias, como ya les dije. Ya ustedes, esto es como para que repasemos porque las funciones de la piel las vimos bastante extensas en la clase pasada. Hay un maestro de la dermatología clínica mexicano que dice que hay una particularidad esencial en el diagnóstico dermatológico, que primero tenemos que explorar para luego poder discernir qué puede tener este paciente. Por eso, en la historia clínica, el examen o el examen clínico, la visualización precede al interrogatorio. Ahí este maestro habla que nosotros somos de los pocos que sin hablar llegamos a los diagnósticos. Una historia clínica dermatológica pues tiene como todo un examen clínico. Ya ustedes recuerdan que en el examen clínico pues el primer detalle es el motivo de consulta. Cuando acude el médico, el paciente a la consulta dermatológica, cuando observa alteraciones, puede ser lesiones mínimas hasta grandes lesiones desfigurantes. En su piel podemos ver los diferentes y los diversos signos y síntomas de las enfermedades que si hacemos una evaluación clínica detallada, podemos integrarla a la historia clínica y nos puede conducir a un diagnóstico presuntivo. Siguiente. Que en el interrogatorio, como toda historia clínica, vamos a averiguar el inicio de la enfermedad actual, la evolución, síntomas, tratamientos aplicados. Es igual que una historia normal de cualquier parte de la clínica, pero hacemos hincapié en los antecedentes familiares, en los antecedentes personales. Pues recuerden que en dermatología muchas enfermedades están asociadas con otros tipos de enfermedades sistémicas. Entre los antecedentes familiares vamos a buscar si ese paciente está compartiendo una sintomatología con algún otro familiar. Si esta es una enfermedad infecciosa, ¿cuántos más de la familia están contaminados? Entre sus antecedentes personales, pues vamos a buscar si hay historia previa de hepatitis, asma, enfermedades de transmisión sexual, entre otros. Es importante en dermatología averiguar la ocupación, los hobbies, la edad del paciente y más o menos hacer un pequeño análisis del grupo étnico. Dame la otra. La exploración clínica, cuando el paciente llega al consultorio, tenemos que entablar una conversación trivial con el paciente para poder ganar su confianza. El consultorio tiene que ser un lugar agradable, se hace lo que se puede para que el lugar sea agradable, el paciente se sienta cómodo, tengamos una buena luz, porque tenemos que ver la piel en su totalidad. Aquí en dermatología
la mayoría de los pacientes se cohíben porque el dermatólogo es uno de los pocos médicos que nos gusta examinar sin barreras. Le mandamos a quitar toda su ropa. Si es una dama, le facilitamos una bata, aunque luego ya que estoy yo en la práctica clínica, pues me he dado cuenta que es más difícil quitarle la ropa a los caballeros que a las damas. Y por lo general uno le pide que se quede con la ropa interior y que se coloque una batica para proteger su pudor. Algunos pacientes traen otras ropas debajo que es imposible que uno dejarlos que se queden totalmente sin ropa, pero se hace el esfuerzo. Tenemos que contar con una buena iluminación y tener tiempo, disponer de un tiempo, porque el paciente está cohibido, a veces su enfermedad lo trae indispuesto y debemos dedicarle tiempo a ese paciente. La evaluación es importante de entrada a una distancia, hacer una inspección a una distancia de 1 o 2 metros, y luego ya nos valemos de los diversos recursos que tengamos en el consultorio, como es, por ejemplo, la utilización de lupas, las lámparas de Wood, cualquier otro tipo de recurso que contemos en la consulta. Debemos examinar muy bien el cuero cabelludo, el pelo, las uñas y las mucosas. La palpación, vamos a ver ya, se palpa lo que se puede palpar, no todo es para palpar. Hay enfermedades infecciosas que no se deben manipular y por eso debemos contar con bajalenguas para poder palpar sin necesidad de tocar con nuestras manos o utilizar guantes o el uso de gasas para poder proteger al paciente y protegernos nosotros. ¿Qué buscamos a la palpación? Su textura, la consistencia, si la lesión es dolorosa o no es dolorosa, y también pues crea un vínculo con el paciente porque lo tranquiliza al ver que lo podemos palpar. Siguiente. De una sola vez vemos el color, si esa piel está seca, si es húmeda, si está turgente, si no viene con un estado de deshidratación. Observamos los apéndices cutáneos, como si es sudoroso, si hay seborrea sobre la piel, si hay presencia de apéndices cutáneos, como son acrocordones, telangiectasias, si hay adenomas en el cuello, adenomas péndulos. Revisamos las uñas, que no hayan hemorragias, zunguiales, que las uñas estén completas, que no haya pérdida parcial o completa de la lámina unguial. Hay que revisar también la región anogenital, por eso uno tiene que ganarse la confianza del paciente y depender también si el paciente le refiere alguna enfermedad que comprometa los genitales, pues conversar primero con él dónde vamos a hacer el examen para que el paciente esté más dispuesto a ayudarnos. Las mucosas, somos la boca, para nosotros es fundamental. Existen regiones, por ejemplo, en Barquisimeto, en las zonas de posgrado, Barquisimeto, en Caracas, en Valencia, que existen consultas específicas de cavidad oral. Recuerden que hay muchas enfermedades de la piel que se manifiestan en la cavidad oral muchos años antes que hacer la aparición en piel. Por lo tanto, la cavidad oral se convierte en una parte fundamental del examen físico de ese paciente. Recordemos los fototipos cutáneos, que ya los hablamos en la clase anterior, como es el fototipo 1, 2, 3, 4 y 5 de Fitzpatrick. Esa es la forma como nosotros vamos a manifestar el fototipo en la historia clínica. Paciente de tal edad, con un fototipo
tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, y ya el lector de esa historia clínica pues va a saber de qué tipo de piel me está hablando. Siguiente. Tenemos que averiguar la topografía de las lesiones, qué parte afecta, si está solamente localizada en piel, si hay compromiso de las mucosas, si compromete uñas, si compromete palmas, plantas o solamente una palma, una planta, no compromete todas las manos, todo el pie, si es alrededor de los orificios foliculares, si las lesiones están en las áreas expuestas, si hay pelos, cómo son esos pelos, si estamos ante la presencia de hirsutismo, si estamos ante la presencia de una hipertricosis, involucra áreas flexoras, áreas extensoras, áreas cubiertas, áreas solamente está en áreas expuestas, si es en las regiones inguinocrurales o solamente donde hay pliegues, si están adyacentes a las articulaciones. Eso es importante a la hora de examinar el paciente y reflejarlo en la historia clínica. Siguiente. En las topografías de las lesiones también vamos a mencionar dónde están localizadas, si estas lesiones son simétricas, si son muy floridas, si están muy localizadas en un solo plano, si comprometen toda la superficie corporal, pero respeta palmas y plantas, entonces hablamos de generalizada. Cuando las lesiones comprometen palmas, plantas, cuero cabelludo y algunas mucosas, hablamos de que las lesiones son universales, como por ejemplo algunos vitíligos, que el vitiligo ya luego cuando se den cuenta, cuando empecemos a estudiar enfermedades, pues los vitíligos pueden ser muy localizados, una sola lesión, puede ser simétrico, bilateral, puede haber lesiones en los dos tobillos, en las dos regiones maleolares externas, en los codos y lo que están localizadas en las rodillas, si es una sola lesión, si está aislada, si compromete un segmento de la superficie corporal, si se distribuye en forma que nos recuerda a un herpes zóster, si las lesiones son móviles, si son muchas, si son están muy circunscritas, se forman en grupos o están fijas. A veces describimos lesiones aisladas que confluyen y forman placas. Eso es importante a la hora de hacer una historia para que refleje en el papel lo que estamos viendo en el paciente. Siguiente. Esta es una parte para que tengan una idea de qué cantidad de configuraciones pueden tener las lesiones. Ellas pueden tener múltiples figuras. De aquí la importancia, si nos parece al evaluador en ese momento, describir la forma. Por ejemplo, en las tiñas es importante recalcar que es una lesión circinada, o sea, que tiene varios bordes para hacer la diferencia de una lesión, por ejemplo, de una pitiriasis alba, que no es un hongo, pero que tiene un borde que es muy difuso y que es irregular, que nos hace difícil ver dónde comienza y dónde termina. En cambio, una tiña, si ya el evaluador me dice que es una lesión circinada, que está en forma de volados, que está localizada en las regiones inguinocrurales, pues yo fácilmente puedo inferir que me está hablando de una tiña corporal. Aquí pueden ver en toda esta larga lista la cantidad de formas que pueden tener estas lesiones: planas, redondeadas, verrugosas, anulares, ovales, paralelas, entre otras. Siguiente. Bien, eso elementalmente o fundamentalmente es lo que tenemos que buscar en la historia clínica dermatológica.
topografía, configuración de lesiones. ¿Ok? Y hacer hincapié en los sitios donde los vamos a localizar. Para hacer esto, existe el abecedario de la dermatología, que es muy importante que aprender a leer la piel, porque la mayoría de las personas trae la enfermedad en su piel. Estas lesiones las vamos a llamar lesiones elementales. Las lesiones elementales de la piel son las que afectan un número, las que afectan, vamos a decir, de una forma muy circunscrita la piel. Entonces, estas lesiones elementales las vamos a llamar primarias y las vamos a llamar secundarias. Eso es de una forma didáctica. El paciente pues, puede traer lesiones elementales, fundamentales, ya sean primarias o secundarias, dependiendo del grado de avance de la enfermedad. La piel va a responder a agresiones y las enfermedades que la afectan con modificaciones. Esas modificaciones que pueden ser visibles o palpables se denominan lesiones elementales. Y gracias a estas lesiones elementales podemos describir todas las afecciones cutáneas. Vamos a decir que este es el abecedario de la piel. Siguiente. Así tenemos que hay lesiones elementales primarias y lesiones elementales secundarias. Dentro de las lesiones elementales primarias tenemos las manchas o máculas, pápulas, nódulos, tubérculos, abones o ronchas, ampollas o flictenas, vesículas, pústulas, escamas, quistes y tumores. Y dentro de las lesiones secundarias tenemos las escamas, ya son las que van quedando como consecuencia de las primarias. Dentro de las lesiones secundarias tenemos las escamas, las costras, las soluciones de continuidad, vegetaciones, escaras, atrofias, esclerosis, liquenificación, cicatrices, placas, úlceras, erosiones y escoriaciones. Vamos a detallar cada una de estas lesiones. Siguiente. Las lesiones primarias son las que inician el proceso, son fundamentales para el diagnóstico y van a aparecer siempre sobre una piel sana, a diferencia de las lesiones secundarias que ya son consecuencia de las primarias, por lo tanto, esta piel ya tiene alguna enfermedad sobre su superficie. Son las que inician el proceso, fundamentales para el diagnóstico y son las primeras que tenemos que buscar. Aparecen sobre la piel previamente sana. Siguiente. Así tenemos lesiones primarias sólidas que se denominan máculas, pápulas, abones, nódulos, placas o tumores. Y tenemos de contenido líquido, que son las ampollas, las vesículas, pústulas, abscesos y quistes. Esto es importante. Yo lo hice de esta manera, se lo quise hacer de esta manera para que ustedes de forma didáctica se las puedan aprender mejor. Porque las preguntas de examen, siempre me doy cuenta que pregunto por la definición de una ampolla y me dan la definición de una pápula. Pregunto la definición de un quiste y me hablan como de un abón o una urticaria. Por lo general, las lesiones primarias yo no se las pongo como que la ampolla es una lesión primaria de contenido líquido. No, vamos a un caso clínico y le pido buscar la lesión primaria de esa enfermedad. Siguiente. De forma esquemática, una mácula o mancha. Mácula viene de, recuerden ustedes que decía que la Virgen concibió sin pecado original, que no tenía mácula ni mancha. Ella viene de este término, significa mancha, y lo vamos a sostener que es cualquier cambio de la piel donde no hay alteraciones de la superficie, o sea, no hay alteraciones ni en el grosor ni en la consistencia.
es no palpable, no palpable. Les escribo, mácula o mancha, cualquier cambio de color que hace relieve en la piel y me escriben que eso es verdad. Mácula o mancha, cualquier cambio del color de la piel sin alteraciones de grosor ni consistencia que no es palpable. Acá podemos ver en este corte de piel las lesiones, cómo se ven sobre la superficie, sin hacer relieve. Siguiente. Tenemos que las manchas dependen del pigmento. Puede ser hipercrómicas, puede ser hipocrómicas, puede ser discrómicas. Si dependen de los vasos sanguíneos, pueden tener eritema pasivo o activo y puede ser purpúrica por extravasación. Siguiente, vamos a ver algunos ejemplos. Aquí tenemos máculas hipopigmentadas, las llamamos, ellas son las que conocemos como pitiriasis alba, eczematides, aquí en Trujillo le llaman empeines. A este tipo de lesiones son criterios mayores de dermatitis atópica, van a depender del pigmento, ellas no desaparecen, solamente podemos colocar tratamiento para mejorar la apariencia de esta piel y saber muy bien de qué estamos hablando para poderle transmitir tranquilidad a los representantes, porque por lo general ellos confunden esto con vitiligo o con alguna micosis superficial. Tenemos que saber muy bien de qué le estamos hablando para poderle decir el pronóstico de la lesión, porque ellas nunca van a desaparecer, solamente que se van a hacer menos visibles con los tratamientos y con el uso de protector solar. Pero una vez que ella se exponga al sol, el resto de la piel se pigmenta y la eczematide o pitiriasis alba o empeine se va a hacer visible. Por eso le tenemos que decir muy bien al representante que ellas no se quitan, que son como las marcas de Jesucristo, como los estigmas de los atópicos. Siempre los van a tener y que a medida que va aumentando en edad, que el mismo paciente ayude a cuidarse su piel, pues ellas van a hacerse menos visibles. Siguiente. Aquí podemos hablar de hipopigmentación. Tenemos otras lesiones en piel, ya les traigo algunos ejemplos de máculas o manchas hiperpigmentadas, donde hay un aumento del color en zonas muy localizadas. Aquí, por ejemplo, tenemos una que la vemos bastante frecuente en nuestro medio, como son las fotofitodermatosis, por el uso de cítricos, de alimentos o frutas cítricas, que el paciente en cualquier oportunidad presenta un tipo de hipersensibilidad en contacto con el sol, pueden hacer este tipo de hiperpigmentación y los denominamos fitofotodermatosis, y es un ejemplo de lesión hiperpigmentada. También podemos ver acá esta coloración pardo azulada del paciente. Dependiendo de la cantidad de pardo o del color de la piel, podemos inferir si esa lesión o esa mancha está localizada en la epidermis o está localizada más al fondo de tocando ya la dermis papilar. Esta hipercromía es porque hay un aumento del pigmento, se llama hipercrómica o reacción adversa medicamentosa hiperpigmentante. Siguiente. Ya vimos ejemplo de lesiones hipo, donde hay una disminución del color, y lesiones hiperpigmentadas, donde tenemos un aumento del color. Aquí vemos lesiones discrómicas, son lesiones que pueden cruzar con o cursar con lesiones hiperpigmentadas o lesiones hipopigmentadas. Aquí esto es un nevo, un lunar que está haciendo una reacción alrededor del lunar, que es un halo acrómico
que lo llamamos nevo con halo o nevo de Sutton. Este también se llama reacción de Splendor, porque esto es una reacción inmunológica que hace la piel ante este lunar o nevo. Llamamos nevo cuando es uno solo, nevos cuando son varios. Ustedes lo van a encontrar en la literatura como nevi, pero eso es latín, y recuerden que para llevar el plural del latín no podemos decir nevis cuando son varios lunares. Entonces lo llamamos nevo, lo llevamos al español y se llama nevo. Nevo cuando uno solo y nevos cuando son varios. Este nevo de Sutton, pues aquí podemos ya ir haciendo un diagnóstico bastante preciso y podemos decirle al paciente que este lunar debe ser retirado porque la piel está haciendo una reacción inmunológica o reacción de Splendor que me está diciendo que este nevo puede estar haciendo una displasia en su estructura celular. Por eso es importante buscar las lesiones iniciales en el diagnóstico presuntivo de las lesiones dermatológicas. Aquí tenemos unas lesiones acrómicas que puede, anterior, por favor, lesiones acrómicas que no tienen color tampoco, como son las del vitiligo, y tienen una discreta, un discreto eritema sobre su superficie que nos puede ayudar a dilucidar si esa paciente ya está siendo tratada o no. Siguiente, ahora sí. Con respecto a las que dependen de los vasos sanguíneos, esta nos va a dar lesiones que dependiendo si el eritema es activo o pasivo, vamos a tener determinadas patologías. Acá tenemos un eritema activo, que es un hemangioma, un hemangioma que lo llamamos plano, pero que aquí fácilmente podemos darnos cuenta que no es tan plano como lo dice la literatura. Y tenemos como ejemplo de lesiones de eritema activo, pasivo, perdón, donde hay compromiso de vasos sanguíneos, como son las púrpuras. Llámese las púrpuras seniles o las púrpuras que le pueden dar a cualquier persona. ¿Otra? Las vesículas son lesiones circunscritas, elevadas, de contenido líquido, que no sobrepasan a los 5 milímetros. Pueden estar aisladas, como en la varicela, o confluir y formar lesiones más extensas, como el herpes zóster. Una vesícula no tiene más de 5 milímetros. Se diferencia de la ampolla por el tamaño. Siguiente. Aquí tenemos enfermedades que cursan con vesículas en su superficie. Fíjense que son lesiones elevadas, circunscritas, muy pequeñitas, que hacen elevaciones sobre la epidermis, como en la dermatitis por contacto, fotosensibles, los herpes simples, los herpes genitales, bien sea en la región peneana o en la región vulvar. La lesión inicial o la lesión primaria es una vesícula. Siguiente. Las ampollas son también muy circunscritas, pero son mayores de 5 milímetros. El contenido puede ser claro o hemorrágico, como en las enfermedades ampollares. No, al final pues hacen las preguntas, pero yo no creo que haya mucha discrepancia para poder identificar una ampolla de una vesícula. Las vesículas son más pequeñas, las ampollas son más grandes. Ampolla, vesícula menor de 5 milímetros, ampolla mayor de 5 milímetros. La ampolla, la vesícula, la mayor parte de las veces el contenido es claro, ceroso, y en la ampolla puede ser claro o puede ser hemorrágico. Siguiente. Ejemplo de ampolla, el pemphigoide, que es una enfermedad ampollar, cursa con este tipo de ampollas flácidas,
ampollas que se pueden romper y dejan áreas extensas de denudación o erosionada, que ya sería una lesión secundaria. Ampollas en un eczema desidrótico, fíjense que él probablemente comenzó con unas vesículas que luego se transformaron en ampollas y podemos ver ampollas grandes ya sobre las palmas. El impétigo ampollar, también su lesión inicial es una ampolla y que luego ella tiene un contenido ceroso que hace recordar el color de la miel, por eso se llama que son ampollas que están cubiertas por costras melicéricas porque tienen color de la miel, por eso se llaman melicéricas. En la mayoría de la literatura lo van a encontrar de esa manera. Siguiente. Abones o ronchas son muy frecuentes en los prurigos por picaduras de insectos. Los pacientes te manifiestan, me picó una avispa y me salió una roncha. Son lesiones evanescentes, edematosas de forma y tamaño variable. El ejemplo típico de un abón o una roncha es la urticaria. Cuando presentamos casos clínicos, yo les pido buscar estas lesiones elementales. Para eso tienen que aprenderse la definición. Es una urticaria crónica, de cómo está múltiples lesiones pequeñas, pero que son de forma abonosa. Se llaman abones porque aparecen y desaparecen. O sea, son evanescentes, aparecen y desaparecen. Una urticaria aguda, aquí vemos abones múltiples en una urticaria y una urticaria de tipo colinérgico, pero eso ya no me interesa mucho que ustedes identifiquen o hagan el diagnóstico diferencial entre una aguda con una crónica, sino que me identifiquen la lesión abonosa. Siguiente. Este es el grado superlativo de una urticaria. Esto es un edema angioneurótico. Esta es la paciente y como reacción adversa a la picadura de un insecto hizo este edema angioneurótico. Cuando volvió a que se disminuyó el edema, pues esta era la cara real de la señora. Siguiente. Las pústulas son ampollas o vesículas, pero que tienen un contenido purulento. Las podemos ver, que ellas hacen un relieve sobre la superficie y la más frecuente es las pústulas foliculares, que nos la presenta cuando, por ejemplo, en el acné, tenemos acá una pústula folicular que es una lesión elevada con un contenido purulento que tiene un orificio central por el que emerge un folículo piloso. Hace una elevación sobre la epidermis. Siguiente. Ejemplo de pústulas. Aquí tenemos pústulas foliculares. Aquí tenemos un forúnculo que cuando veamos enfermedades bacterianas vamos a ver la diferencia entre una pústula por foliculitis, una lesión pustulosa por forúnculo, se puede decir furúnculo o forúnculo, está bien dicho, las dos formas. Y tenemos muchas pústulas en una parte que denominamos eritrodermia psoriásica pustulosa, que cursa con estas pústulas que son asépticas, pero que por la forma y la distribución tiene las características de lo que estamos denominando pústula. Ya acá está una psoriasis pustulosa, ya cuando estas lesiones, estas pústulas se desecan, pues nos va dejando esta apariencia en el paciente. Pero cuando vemos este tipo de lesión, inferimos que al comienzo fueron de esta manera. Siguiente. Pápulas son elevaciones sólidas, circunscritas de diferentes formas. Ya aquí las podemos ver, cómo se ve una pápula, pero miren que aquí el contenido no es
líquido, es sólido. Esa es pregunta de examen. Diferencia entre una pápula y una pústula. Diferencia entre una pápula y un tumor. Vayan viéndolo desde una vez para que lo vayan aprendiendo. Tienen que aprenderse las lesiones elementales porque ellas son el ABC de todas las lesiones cutáneas. Siguiente. Vemos ejemplos de lesiones de enfermedades que cursan con pápulas, como el líquen plano, que acá vemos la lesión elemental, la pápula, son estas pequeñas elevaciones circunscritas, sólidas, no tienen contenido, son duras, algunas son remitentes, y aquí tenemos múltiples pápulas sin contenido, son también duras, que van a conformar una patología que la vemos con cierta frecuencia en nuestro medio, como son los condilomas acuminatos por las enfermedades de transmisión sexual. Siguiente, por BPH. Los nódulos también una lesión palpable, pero más redondeada, más profunda. Ella ya abarca la epidermis, dermis y en algunas oportunidades llega a ocupar la hipodermis, pero también es de contenido sólido, es palpable. Que quede eso claro. Siguiente. Ejemplos de lesiones que estamos estudiando: el queratocantoma, dermatofibroma y el lipoma gigante. Esto ya es para que ustedes puedan tener una observación muy precisa de cómo comienza un nódulo o una lesión palpable sólida, cómo se puede llegar a convertir en una gran lesión. Pero para efectos de examen, la lesión característica de una lesión nodular es el dermatofibroma o un queratocantoma. También tenemos los nódulos subcutáneos de la paniculitis lúpica. Son ejemplos fidedignos de lesiones nodulares. Siguiente. Los tumores varían de tamaño y de consistencia. Son neoformaciones que persisten y tienden a crecer. Se diferencian de los nódulos porque son más grandes, son gigantes, son muy profundos y pudieran llegar a conformar uno o muchos tumores. Siguiente. Acá vemos una micosis fungoide, que porque acá dice micosis, perdón, acá, micosis fungoide no quiere decir que esto es una patología por hongos. Esto es un linfoma de células T en piel que al comienzo tiene manchas o máculas que nos hacen recordar alguna lesión por micosis superficiales, por eso allí que se denomine fungoide, porque al comienzo pareciera enfermedad fúngica o por hongo, pero en realidad es una enfermedad tumoral que ya esta es una etapa tumoral ya bastante avanzada, casi final, y está conformada por múltiples tumores muy sólidos, muy duros, muy pétreos, que se localizan en la mayor parte de la superficie de la región facial. Ejemplo de tumor en piel, el carcinoma en piel. Este sería un carcinoma vasoescamoso por la localización entre mucosa y la parte del rojo vermellón de los labios. Los melanomas o el tumor no vasocelular ni epidermoide, sino la lesión más temible de los dermatólogos, que es el melanoma, un tumor maligno que tiene grandes avances en la piel y que abarca ganglios y otros órganos que ya podremos ver más adelante. Ejemplos de tumores:
Con eso terminamos las lesiones primarias. Vienen las lesiones secundarias que aparecen por agresiones externas y surgen por la modificación de las lesiones primarias. Y como pueden ver, lo estoy haciendo lo más sencillo posible para que ustedes tengan una imagen simple y sencilla de lo que son las lesiones primarias y secundarias. Siguiente. Dentro de las lesiones secundarias están las escamas. No es más que el desprendimiento del estrato córneo en forma de láminas, lo que ustedes llaman a veces caspa, o la piel tan seca que me salen como escamas. Son cuadriculadas, pueden tomar diferentes formas sobre la superficie de la epidermis, y cuando se desprende podemos ver que en el área que deja al retirar la escama puede ser un área eritematosa o puede tener un área pustulosa. Siguiente. Eso es lo que me hace la característica de la escama. Enfermedades que cursan con escamas, tenemos la pitiriasis versicolor o tiña versicolor, que es una micosis superficial de la piel, que la confunden mucho con la pitiriasis alba o eczematitis. La parasoriasis también cursa con escamas en su superficie, no se ven bien, pero es una entidad cutánea patológica que se puede tener escamas en su superficie y que la característica de la escama nos puede ayudar en el diagnóstico de esta enfermedad. La psoriasis, ya muchos deben conocer esta patología, o algunos, bueno, será la primera vez que escuchan, pero psoriasis tenemos que haya placas grandes, como este señor que tiene una sola placa, ya esto se llamaría una napa, porque ocupa todo un segmento de la piel, y también se pueden ver en placas, aquí las ven cubiertas por escamas, o pudiéramos decir escamocostras. Siguiente. Las costras, muy parecida a la escama, pero algo más, más de seco, hay una desecación más fuerte. Aquí vamos a encontrar todos los restos de epiteliales, puede ser sangre, puede ser la porción serosa, puede tener pus, pueden ser melicéricas, entre otras, como las del impétigo. Siguiente. Estas son las costras melicéricas, y acá tenemos una costra de una lesión más profunda de un impétigo como es el ectima. Todo este tipo de enfermedades las vamos a estudiar, si Dios quiere, en la parte de enfermedades bacterianas. Siguiente. Las soluciones de continuidad, bueno, pues van a tomar su diferente nombre de acuerdo al espesor de la piel donde se encuentren. Así tenemos fisuras si están en la epidermis, escoriaciones si están en la epidermis profunda, las erosiones que ya llegan a la dermis superficial o dermis papilar, una úlcera que ya es dérmica o dermoepidérmica, y las fístulas, que son trayectos que ya alcanzan la hipodermis. Ejemplos de fisuras y de escoriaciones. Las fisuras se ven mucho en los indigentes, tipo de talón, con muchas fisuras y grietas que dependiendo de la profundidad, pues podemos llamarla fisura o grieta. Ellas se contaminan en los sectores donde están abiertos o hay la solución de continuidad, y debe ser tratado porque son muy dolorosos. Las escoriaciones las tenemos acá en esta enfermedad que la denominamos dermatitis facticia, porque estas lesiones son escoriaciones que se hace el mismo paciente. Son lesiones muy irregulares que no tienen una configuración precisa y que son lesiones que se lo hace el paciente con las uñas. Siguiente. Las escaras o úlceras por decúbito son más profundas, y las exudaciones ya abarcan
más tejido, ya hablamos que abarca la epidermis y la dermis, y que dependiendo del grado de la gravedad, pudiéramos tener esta configuración que, cubierta por escaras o lesiones necróticas sobre la superficie, que cuando las quitamos podemos ver que hay un compromiso dérmico bastante importante. Siguiente. La atrofia es una zona brillante, es una disminución del espesor de la piel y de la consistencia. Aquí la piel se puede ver como acartonada, que no la podemos plegar en forma digital, entre dos dedos, el signo del pellizco, no puede ser tomada porque le falta espesor y consistencia. Por lo tanto, ese tipo de disminución y disminución del espesor y de la consistencia lo denominamos atrofia, muy frecuente en las lesiones de la esclerodermia. Siguiente. Esclerosis es cuando se compacta la dermis, hay una compactación, resulta la piel menos plegada, se está pegada a los planos profundos, y es la lesión típica y característica de la esclerodermia o de la dermatoesclerosis. Una de las primeras fases de esta esclerosis, pues el líquen esclerotrófico, que me va a presentar sobre su superficie lesiones secundarias de esclerosis. Próxima. La liquenificación, bueno, si vamos al significado de la palabra, podemos recordar que líquen es como la costra o la concha que se le presenta a los árboles, y en algunas lesiones cutáneas, esa agresión prolongada a la piel va a producir un engrosamiento que nos va a recordar las conchas de los palos o de los árboles, y que por eso se llama liquenificación, por su relación con su configuración. La agresión prolongada a la piel produce engrosamiento, hiperpigmentación, porque el color sale de las capas más externas a las capas, de las capas más internas a las capas más externas, y me va a producir una hiperpigmentación sobre la superficie, una acentuación del cuadriculado de la piel, y es muy frecuente en las enfermedades que se denominan neurodermitis o la dermatitis por contacto crónica. Siguiente. Cicatrices, bueno, eso es una cicatriz, una neoformación de un tejido fibroso, como una forma de reparación que tiene la piel, pero pierde la sustancia o las células normales, hay un aumento de la producción de colágeno, y me va a dar una zona fibrosa. Esta, de acuerdo a cómo se presente, pueden ser muy elevadas o pueden ser deprimidas, como en este paciente. Siguiente. La vegetación es otra lesión secundaria, que es una proliferación exagerada de pápulas, ya cuando hay una o varias pápulas sobre la superficie que pueden estar aisladas o confluentes y formando una placa, la podemos llamar una vegetación. Es una lesión secundaria, y la primaria aquí sería una pápula. Específicamente lo vemos en las verrugas vulgares. Pueden ser de manos, de los pies, verrugas vulgares en cualquier otra parte de la superficie anatómica donde ellas se encuentren. Siguiente. Las placas también es una lesión secundaria, se ven más que todo en la psoriasis, y es la unión de varios tipos de lesiones. Eso conforma una placa. Aquí no podemos decir que hay un solo tipo de lesión primaria. Aquí pueden ver, podemos encontrar varias lesiones primarias que confluyen y forman placas. Siguiente. Bueno, con esto terminamos las lesiones primarias y secundarias de la piel, y para hacer este diagnóstico de cuál es la lesión primaria, cuál es la lesión secundaria, pues nosotros contamos en consultorio con algunos elementos o recursos complementarios
que los podemos denominar lupas, linternas. Cuando hacemos presión entre los vidrios, lo llamamos vitopresión para ver si la lesión tiene componentes vasculares. El dermatoscopio, que ahorita lo tengo aquí, el dermatoscopio es algo fundamental que lo debe tener todo dermatólogo. Él es como el aparato de los oftalmólogos, como un oftalmoscopio, pero más circunscrito a la piel, y él nos da una imagen 200 veces mayor que la que vemos a simple vista. La luz de Guth es una lámpara que nos va a ayudar a ver si esa lesión está compuesta de pigmento o si hay hongos en superficie, de acuerdo a la cantidad de elementos que tenga encima de esta lesión. Las pruebas del parche epicutánea también son las que nos ayudarían en las urticarias. Tenemos en algunos consultorios microscopios para hacer exámenes directos, para hacer diagnósticos diferenciales, y también nos ayudamos con los cultivos y con las biopsias. Con esto creo que terminamos esta síntesis de lo que es el enfoque diagnóstico en dermatología, y vamos a lo que ustedes pudieran tener como dudas en el momento de hacer el examen clínico de un paciente con una lesión cutánea. Buenas. Preguntas. ¿Cómo está? Buenas. Buenas, ¿cómo está, doctora? Muy bien, gracias. Yo tengo una duda. Sabes que yo estaba viendo en el Face, decía que como que las lesiones que les tengo que dar como más importancia, bueno, todas son importantes, pero como las que tienen mayor prioridad son las neoplasias, el exantema y la alopecia. Yo entiendo, o sea, las otras dos las entiendo, pero la alopecia yo supongo que puede ser por, no sé, hipotiroidismo o acción prolongada de glucocorticoides. Pero ¿hay algo más que la alopecia también me pueda a mí indicar, que me pueda a mí decir al momento de la consulta? Bueno, cuando el paciente llega con una alopecia, pues inmediatamente usted se tiene que ir a una zona que tiene pelo, porque una alopecia quiere decir una zona sin pelo, bien sea circunscrita, focalizada, localizada, única, múltiple, o una alopecia difusa, ¿ok? Dependiendo de dónde está la alopecia, la lesión elemental de la alopecia es una lesión redondeada o unas lesiones difusas que están sin pelo, pero hay que ver si me dice usted alopecia, yo infiero que allí no hay escamas, que no hay descamación, que no hay nada, que solamente es una zona que no tiene pelo. Y alopecia pueden tener, eso es una parte o un signo, un síntoma de muchas enfermedades. Específicamente, Doctora, cuando me pides que te haga una descripción de alopecia, es o sea, en el contexto de las lesiones primarias y secundarias, que es lo que estamos viendo ahora, ¿qué duda tienes? ¿Qué duda tienes? no, porque, o sea, yo lo había visto y me llamó como la atención, o sea, porque no sé ¿cómo le explico? O sea, ¿qué patología de tanto rango de importancia que, por ejemplo, para compararla con una neoplasia o algo o de ese estilo? Fue lo que me Ok. llamó la atención. Bueno, si tú tienes un paciente con quimioterapia, un paciente que está recibiendo quimio, que está recibiendo radioterapia y te hace zonas alopésicas, pues por su misma, no es tanto por la neoplasia que lo acompaña, sino por el efecto secundario de la quimio o la radio.
No es una lesión que comenzó, una lesión neoplásica que comenzó como una alopecia. La alopecia, la mayoría de las veces, son por trastornos, bien sea hormonales, trastornos de déficit de nutrientes. Ella es multifactorial. La alopecia puede ser por cualquier cosa. La alopecia difusa en las mujeres la asociamos con patrones hormonales. La alopecia en un hombre difusa la asociamos con hormonas, es la alopecia androgenética. Y la alopecia en niños puede ser por factores carenciales. Ok, me queda más claro. Doctora, otra duda con respecto ya de las lesiones de la piel. ¿Sabe que yo he visto en una lesión que tiene como forma de coliflor, que es causada como por una variante de VPH? Ajá. ¿Cómo describo yo esa lesión y dentro de cuál clasificación entraría de las que usted me mencionó? Bueno, de acuerdo a esta definición, yo te la voy a rebotar, a la definición de pápula, que vimos que eran lesiones iniciales y que pudieran estar en formas solitarias o haber muchas pápulas y conformar lesiones vegetantes o lesiones exofíticas, porque cuando me dicen coliflor yo me voy directamente al vegetal y lo veo que él tiene múltiples elementos en su superficie que hacen una figura de coliflor o una flor grande, ¿verdad? Un col con una forma de flor. En los BPH, en algunos carcinomas por virus del papiloma humano, se puede encontrar esta forma de coliflor. Y si tú me pides una descripción o yo te pidiera una descripción a ti, pues lo más lógico es que tú me dijeras que es una lesión exofítica compuesta por múltiples pápulas que varían entre un tamaño, entre este tamaño y este tamaño, que hacen saliencia de la epidermis, que conforman tal color, que conforman una lesión elevada exofítica que mide tanto por tanto, y por ahí me iría, ¿no? En la descripción. Vería si es húmeda o si la lesión tiene escamas, tiene costra, bueno, depende de todo lo que tenga en su superficie. Por lo general se ven muy húmedas, con un aspecto bastante poco atractivo y son fáciles de describir. Pues. Ya. Muchas gracias, doctora. Me queda claro. Ok. Siguiente. ¿Quién quiere más? ¿Alguien que quiera intervenir? Esta es una clase sumamente sencilla, simple, pero no sé por qué tengo tantos errores a la hora de calificar. No sé si es porque es demasiado sencillo y no piensan que van a ir para la evaluación clínica, pero tengo bastante. Y luego, cuando son profesionales que les toca rotar por los diferentes servicios, pues me doy cuenta que la definición no estuvo clara o que ustedes no profundizaron en el tema, y me doy cuenta que confunden fácilmente una ampolla con una pápula. Doctora, disculpe, en el chat están preguntando, Carolina Pineda, dice que buenos días, doctora. ¿Qué lesiones pueden ser tocadas sin guantes o un bajalenguas? ¿Y cuáles no, por ejemplo? ¿Una psoriasis o un líquen? ¿Se pueden tocar sin guantes? Depende, porque yo siempre le digo a mis estudiantes cuando andan conmigo, ustedes tocan lo que yo toque. Lo que yo no toque, ustedes no lo tocan. Así me enseñaron y así yo lo enseño. Por lo tanto, si ustedes están solos, no tienen a más nadie ahí en la emergencia y ven la lesión, pues es muy recomendable que el paciente
se cubran con algo, bien sea la toquen con guantes o con una gasa o con baja lengua, pero que no lo hagan directamente con la mano, porque por lo general el paciente dermatológico no viene con su lesión inicial, sino que ya ha recibido N cantidad de medicamentos, N cantidad de tratamientos que está muy modificada y en algunas oportunidades secundariamente infectada o impetiginizada, y pues preferiblemente no tocarlo con la mano sin protegerla. Doctora, aquí hay otra pregunta de Esther Aurora. Dice, buenos días, doctora. Disculpe, ¿cómo diferenciamos nosotros bien los lunares benignos de los que podrían ser perjudiciales? Ah, eso lo hago yo. Tiene que venir conmigo. Todo paciente que se le haga un despistaje de lunares o que ustedes consideren que ese lunar tiene que ser valorado, tiene que ser mandado a la especialidad. Es preferible derivar a ir a cometer errores. ¿Ok? Yo he visto muchos errores en las hospitalizaciones. Me llaman porque están drenando un acceso y resulta que cuando yo llego a la hospitalización y observo el acceso, resulta que me están drenando un melanoma maligno. ¿Por qué? Porque no visualizamos el contexto del paciente, sino nos vamos directamente a la lesión. Resulta que están drenando un acceso en una región inguinocrural y nos vamos viendo, vamos haciendo el examen físico y encontramos la lesión primaria, que es un tumor en planta o en el dedo del pie, y resulta que es un melanoma maligno y lo que me están drenando es una adenopatía o una metástasis cutánea. Por eso yo prefiero que lunares, todo lo que sea lunares o lesiones hiperpigmentadas que tengan de pocos días de aparición, que haya cambio, un lunar que cambie de tamaño, un lunar que cambie de color, que era así y ahora lo tengo más grande, un lunar que me pica, un lunar que me sangra, un lunar que ya no es, él era marrón, ahora es negro, él era oscuro, pero ahora lo veo como una bolsita de sangre, que es la forma más fácil de referírmelo. Pues yo prefiero que me los envíen para la valoración o a cualquier dermatólogo que esté en capacidad de hacerlo. Ok, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Si Doctora no hay más Alejandra. preguntas, quisiera... Ok, Ajá, continúe, Alejandra, ¿qué disculpe. pasó? A Alejandra se le fue la luz, entonces me dijo que Ah, le qué avisara. broma, ves que estoy con este tipo de clases. Bueno, Sí, pero les quisiera al comentar, menos logró ver la clase completa. es Luis Piñerúa, Sí, está hablando conmigo, ajá, Luis. sí. Quisiera saber si pensaron o si tuvieron alguna discusión acerca, la próxima clase ya sería comenzar con el estilo seminario. Y yo quisiera saber qué pensaron, cómo van a ser la temática, cómo va a ser la modalidad. Pues todavía eso creo que no lo hemos hablado. Lo que sí me preguntó Alejandra, lo Bueno, que me dijo que le fíjate que preguntara era por de ejemplo, que cuántos integrantes por grupo iba a ser cada seminario. Que si usted no, había decidido eso o tengo si una, nosotros escogemos. mira, mire, tengo una lista muy grande de bachilleres, ¿no? Ok. Exceptuando los que están aquí de color amarillo, que no los voy a tomar en cuenta para hacer los grupos, porque me imagino que esos que están en amarillo tienen algún problema y que todavía pues están no se habrán inscrito, no habrán Disculpe, llegado, doctora, ¿qué pasa? tiene la lista de 75 alumnos.
76. 76. Sí, los de amarillo creo que son las personas que se retiraron, pero todavía siguen apareciendo en la lista. De todas maneras, pues eso Ok. Alejandro lo confirmará con usted. Ok, entonces tengo menos de 76 Ujú. y pues veo que es un grupo muy grande, son muy grandes, serían 69. de empezar la próxima clase, que sería empezar con las enfermedades ampollares y la clasificación de las enfermedades ampollares, tendríamos esa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 temas. Ok. Serían 8 temas para seminario. Entonces, quiero que lo discutan. Yo pudiera dejar los grupos a libre albedrío, que ustedes me pasaran la lista y ustedes nos dividieran sus grupos. No los Sí. quisiera nombrar yo a dedo porque no los conozco, no tengo visualización de ustedes para ver si lo hacemos por orden de lista o que cada quien agarre su grupo para que trabajen en una forma No, más. yo también estoy de acuerdo con que nosotros mismos los escojamos. Lo único que los grupos serían, dividimos el grupo Sí, en 8, serían como 8 integrantes por grupo, más o menos. Y 1 o 2 grupos de 9 más o personas. menos. Ajá. Y ahora me quedaría a mí eh, ver o decidir si esos seminarios, esos 8 personas nos reunimos en forma presencial y ustedes le hacen llegar el contenido de esos temas a sus compañeros, Okay. lo hacemos en forma presencial, igual como si el día de la clase, o lo hacemos por esta vía, no sé. Bueno, yo le voy a decir a Alejandra y ella se comunicará con usted para que cuadren eso. Bueno, siempre el primer grupo, pues el que sale más tocado en cuanto al tiempo, porque ya es cuando le doy los temas, siempre se los doy, le digo todos los temas para que se los dividan, pero en vista de que no tengo ni los grupos, ni tengo claro cómo va a ser la metodología, pues el primer tema, el primer tema que vamos para seminario se llama enfermedades ampollares, clasificación. De todas maneras, el que le toque del grupo, que le vaya, pues que me llame o venga hasta acá y nos ponemos de acuerdo qué es lo que van a dar en la clase y Ok, cómo lo vamos a hacer. ok, muy Ok, bien. pues tú ser vocero de eso. Sí, yo le digo eso a Alejandra y ella se comunicará con usted. Entre nosotros también cuadramos lo de los grupos y todo eso y se lo pasamos de una vez. Perfecto, Luis. Entonces te voy a dejar o los voy a dejar porque Está tengo bien, trabajo. no se preocupe, doctora. Muchas gracias. Feliz Bueno, día. ok, un placer. Espero que hayan tenido un buen recordatorio de toda esta clase que dimos hoy. Sí, excelente. Hasta luego. Perfecto. Hasta luego.